Hola a todos, soy Fabio Musillo y este es mi podcast, especialista en estética dental. Bueno, antes que nada, gracias. Gracias por escucharme. La verdad que he tenido un montón de descargas el mes pasado en Spotify y no me lo esperaba. Así que me alegra mucho que el podcast os guste y que sobre todo estés aprendiendo conmigo. Ten en cuenta que yo aprendo un montón a la hora de hacer el podcast, así que es un trabajo, me lleva tiempo claramente, pero también me lleva mucha satisfacción y mucho conocimiento. Entonces, el tema de hoy es un tema que me va a llevar mucho tiempo. Seguramente el podcast va a ser mucho más largo que los otros y un poco de paciencia y escucharme porque yo creo que es de lo más interesante que he hecho hasta el momento, ¿vale? Es más un podcast teórico, pero tiene un montón de soluciones clínicas. Vamos a hablar de qué material elegir en rehabilitación. Y en este primer podcast nos vamos a centrar más en el sector estético. ¿Cómo he elegido el título del podcast, el tema del podcast? Simplemente con una típica encuesta que hago en mi Instagram de FM Dental Academy. Ahora, si me queréis seguir ahí, es donde doy toda la formación, todos los tipos de conocimientos, todo lo que pueda volcar en las redes sociales de lo que me gusta, de la odontología y la odontología estética. Y pongo rápidamente la publicitaria, hablando un poco del por qué, sobre todo, no estoy sacando fechas de Just Compo, me lo estoy pidiendo muchísimo, es porque no tengo tiempo, simplemente. Vamos a sacar en septiembre con la Universidad Miguel Cervantes en Barcelona un curso que va a ser modular, en lo cual 2 módulos lo voy a dar yo, hablando de todo el tema de estética desde la base, ¿vale? Desde todo lo que es el diagnóstico, la planificación, y hablaremos de cerámica y luego de composite. Y luego otros 2 módulos lo va a dar el doctor Antonio González Ruz, que le mando un abrazo, con lo cual fundamos Perioresto, para quien no se acuerda quién es. Va a dar toda la parte de periodoncia, siempre relacionado a la estética. Entonces va a hablar de todo el tema de mucogingival, de cómo recubrir recesiones, diagnóstico también en la parte de implantes, que va a ser súper interesante. Y la parte guay es al final, porque vamos a tener una parte práctica sobre pacientes. O sea, va a ser un modular muy muy guay, tengo muchas ganas. Entonces, si tenéis dudas o tenéis interés en este modular, me vais escribiendo a mí o a Antonio, lo vamos sacando por ahí en los canales de difusión y tal. Otra cuñita más, la voy a poner más tarde. Entonces, centramos en el tema de hoy. En este primer podcast lo que quiero hacer es concentrarme en el sector estético a la hora de elegir qué tipo de material voy a usar por la rehabilitación. Cuando digo sector estético es un poco un tema, depende, o sea, puede ser de premolar a premolar, pero vamos a enfocarnos para no perdernos ya en temas más que van a llevar mucho más tiempo, como el aumento de dimensión vertical, desgaste posterior, en lo que es de 3 a 3, canino a canino, sin más. Vamos a dividirlo en 4 puntos. El primer punto va a ser la oclusión, el segundo el substrato, el tercer el laboratorio y por último el paciente. En el primer punto vamos a perder un poco de tiempo, vamos a hablar de oclusión. Entonces, en el primer punto tenemos que analizar el paciente desde cero. O sea, un paciente acude a ti a la consulta porque quiere, entre comillas, mejorar su estética. Entonces tú le tienes que proponer un plan de tratamiento y también el material que vas a usar para este tratamiento. Entonces, depende mucho de a qué situación te encuentras. La situación más común, que es paciente sano, ¿vale? Que simplemente tiene un desgaste y tienes que saber de qué deriva este desgaste. Puede ser el desgaste por haber comido una pipa, entonces o se come las uñas, que esto es lo más peligroso porque tú vas a hacer un tipo de trabajo y al mes te va a venir con el trocito roto otra vez, sobre todo si eliges composite. Entonces tienes que saber cuál es el origen de este desgaste. Claramente el primer caso, si el paciente se come las uñas, hasta que no deje de comerse las uñas, no le vas a hacer nada, simplemente. Segundo caso, el paciente quiere mejorar su sonrisa y su problema son, por ejemplo, unos desgastes. Tienes siempre que la origen de este desgaste puede ser sobre todo por un tema de oclusión.
Ahora, para mí es fundamental, como explico en algunos Just Compo de manera muy rápida, en los cursos también que estoy dando por Geniova, es fundamental tener un resalte y una sobremordida correctos, ¿vale? Y esto está íntimamente relacionado con la posición y sobre todo la inclinación del incisivo superior. Si yo tengo un incisivo superior que está retroinclinado o con inclinación negativa, es muy probable, sobre todo en la clase 2 pasa esto, que este desgaste es debido a la oclusión y nos vamos a encontrar una faceta de desgaste en palatino que luego va continuándose a nivel vestibular, provocando pérdida del borde incisal. Entonces, un paciente así es claramente, hay que mandarlo a ortodoncia, una ortodoncia muy simple a veces, sobre todo si tenemos un paciente ya en clase 1 canina, que simplemente lo que tenemos que hacer es originar este resalte. Caso igual, mismo problema lo tenemos con la sobremordida. O sea, un paciente que tiene una exageración de la sobremordida siempre nos vamos a encontrar con un tipo de desgaste. Si además está relacionado con una retroinclinación de los incisivos, lo mismo vale para lo que hemos dicho antes. Tiene que ir a ortodoncia a mayor razón. Entonces, quitando este problema de la oclusión, ¿vale? No me meto ya en clase 2 y clase 3, que como podéis imaginar es algo más complejo que siempre va a conllevar ortodoncia. Entonces, para dejarlo todo un poquito resumido, en oclusión lo primero que nos vamos a fijar, claramente en un paciente que no tiene desgaste posterior, estamos hablando solo de anteriores, es si tenemos la inclinación de los incisivos correcta. Me gusta siempre tener los pacientes una inclinación positiva y a partir de 97-98 ya me vale. Y también que tengamos resalte y sobremordida correctos, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos este cuadro, ya el material pasa un poco en segundo plano. O sea, podéis utilizar tanto el composite como el disilicato, como el circonio, dependiendo del caso clínico, pero me da un poco igual, porque la situación oclusal correcta es síntoma que nuestro trabajo va a no darnos problemas, no va a dar dolores de cabeza. Al revés, si tenéis un paciente que no tiene estas características oclusales, ya sí que tenéis que a lo mejor plantearos otro tipo de tratamiento, ¿vale? Imaginar el típico paciente que os rechaza la ortodoncia o que el ortodoncista no puede tratar o no quiere tratar. Entonces estáis obligados a utilizar, por ejemplo, materiales que os den un poco más de confianza, como es decir, la cerámica reforzadas. Pero tener en cuenta, y esto es muy importante, que si tú utilizas una cerámica en un sector, claramente el sector antagonista, que es el diente en este caso, muchas veces el diente, podemos tener problemas. Entonces, como he dicho ya en el podcast anterior sobre híbridas, siempre hay que mezclar materiales, siempre un material más resistente con uno menos resistente, para que el desgaste sea a cargo de uno, ¿vale? Porque si no tenemos el efecto charnela, el efecto de taca-traca, que no es bueno ni para el periodonto ni para nuestros dientes. Vamos ya con la segunda característica que tenemos que tener en consideración a la hora de rehabilitar en anteriores. El substrato, ¿vale? Primero, claramente, tenemos que ver si el substrato es dentina o esmalte. Cuando siempre nos han dicho durante la carrera que en cuanto tengamos dentina, ya hay que ir a coronas. Yo no estoy completamente de acuerdo. Hay muchos casos, sobre todo en pacientes periodontales o pacientes que han perdido por culpa de un desgaste, tiene una fracción, entonces hay que adherir a dentina. Podemos adherir a dentina siempre y cuando tengamos también un poco de adhesión a esmalte, ¿vale? Tener en cuenta que las carillas, como se prepararon anteriormente con los espesores antiguos, teníamos carillas que eran en la parte vestibular completamente dentina y lo que se dejaba era un marco de esmalte en las zonas interproximales. Y he visto carillas que han durado 25 y 30 años. Entonces, no puede ser la dentina, o sea, la adhesión a dentina, como nuestra motivación para pasar directamente a coronas. Entonces, metemos el caso que tengamos este tipo de pacientes y hemos elegido hacer una adhesión, una adhesiva, ¿vale? La segunda cosa que tenemos que analizar a nivel de substrato, en mi opinión, es el tema del color, ¿vale? Y aquí nos ponemos en un campo un poco explorado a mi manera de ver a nivel de bibliografía,
porque se habla muchísimo de enmascaramiento del color, de varios tipos de cerámicas y tal, pero realmente los materiales están cambiando. Ahora la salida al mercado del circonio translúcido ha completamente revolucionado el uso de circonio anteriores. Entonces vamos a hablar paso por paso. Hablamos de coronas, de carillas, en lo cual nosotros máximo podemos hacer un tallado, una preparación de 1 milímetro. Vale, está descrito que máximo en teoría podemos hacer 0,8. Hablamos de 1 milímetro por comodidad. ¿Qué nos dice la bibliografía? Que cuando tenemos un substrato desfavorable, el peor material que se porta a la hora de cubrir ese sustrato desfavorable es el composites y todos los composites híbridos. Entonces, composites o lava o Cerasmart, que son todos los derivados del composite, no tenemos que utilizarlos en substrato desfavorable. Por esta razón. Entonces, ¿a qué podemos...? Yo a veces habéis visto algún caso que tengo en Instagram donde estoy utilizando el composite de manera directa, estratificada, pero es otro mundo que requiere conocimientos del composite para poder tapar este tipo de substratos. Si no, yo también me tengo que ir a otro tipo de material. Entonces, ¿qué materiales quedan? Quedan el circonio, el disilicado o silicados, me da un poco igual, y finalmente la feldspática. Aquí hay un poco de lío, porque por tendencia tenemos a pensar que el circonio es el más opacador, ¿vale? Y es verdad que hay muchos estudios, sobre todo los antiguos, que dicen lo mismo, que el circonio es el material que opaca más que todos. Tened en cuenta que estamos hablando de carilla, entonces ya descartamos el circonio por tema de la adhesión. Todavía tengo dudas sobre la adhesión al circonio en carillas, sobre todo si estamos hablando de espesores finos, pero sobre todo por la capacidad que tenga en laboratorios de maquillar este circonio. Entonces, la primera opción nos quedamos un poco entre disilicato, ¿vale? Y feldspática. Yo digo siempre que depende muchísimo del laboratorio. Hay laboratorios que te pueden hacer unos disilicados maravillosos, ¿vale? Y cubrir el sustrato, y lo mismo con la feldspática, porque la feldspática te da la ventaja de poder estratificar según varios tipos de cerámica con varios colores diferentes y utilizar un opacador en la base. Entonces, depende mucho de vuestro laboratorio y tenéis que dejaros aconsejar por ellos. De base, lo que puedo decir desde la bibliografía es que entre las cerámicas nuevas, hablamos de CAD/CAM, las cerámicas que tienen un relleno de circonio, como el Celtraduo, por ejemplo, tienen más capacidad opacadora, ¿vale? También Vitrasupir Trinity, a partir de espesores superiores a 0,6, claramente cuanto más el espesor, más tenemos capacidad opacadora, son materiales que pueden opacar perfectamente. Ahora tenéis siempre que tener en cuenta muchos factores. Primero, ¿qué tipo de color tenemos? O sea, una cosa es un diente que es completamente oscuro, negro, tetraciclínicos, que además habéis preparado. Cuando más vais a dentina vais a ver el color más oscuro, ya lo hablaré en otro podcast. Y una cosa es un diente que es ligeramente oscuro. Entonces, ahí está un poquito la selección, la dificultad también del laboratorio de elegir el material. Es muy importante que mandéis toda la información posible, fotos, con polarizador, con tarjeta de grises, para que el laboratorio sepa realmente este muñón. El truco que hacía Gamborena era maquillar, pintar el mismo muñón para ver si la carilla o la corona opacaban bien este muñón, porque si no, el laboratorio no tiene una referencia. De base os puedo decir que cuando encontráis substratos muy oscuros, tenéis que pensar ya en materiales muy opacadores, tanto el disilicado, cuando el disilicado, por ejemplo, relleno con partículas de circonios, que de momento, según la bibliografía, es el material por excelencia. Ahí descartamos, por ejemplo, ya los circonios nuevos translúcidos, porque son demasiado translúcidos, casi más que el disilicato. Entonces lo descartamos por completo. Y como he dicho, descartamos también el composite. Entonces, cuando tengo un sustrato muy oscuro, tengo que pensar en materiales muy opacadores, con una capa opacador, y luego estratificar encima. Pero sobre todo, necesito espesores. Yo os digo ya que un diente que tenga un color que es de tipo tetraciclínico, nos tenemos que ir a espesores que son superiores al 1,5, ¿vale? Entonces muchas veces nos tenemos que ir
a una corona. Cuando tengo una leve discromía, no podemos ir, por ejemplo, a materiales, tanto el disilicato como la feldspática. Antes de pasar al tercer punto, pongo la otra cuña publicitaria, más que publicitaria, es una novedad en el curso de fotografía dental avanzada, en lo cual he puesto para mí una de las cosas más interesantes que podéis encontrar, que es el tema del mockup digital, ¿vale? Os enseño en este apartado extra del curso, que ya sabéis, el curso son 5 módulos, hablamos de todo desde la fotografía básica, o sea, os enseño cómo utilizar la cámara, ponerla en manera manual, os enseño todos los parámetros. Luego hablamos, os doy consejos de qué cámara comprar, siempre en el mismo curso, y ya nos ponemos en tip de laboratorio, qué tipo de fotografía utilizar, qué tipo de información voy a mandar al laboratorio, y finalmente acabo con todo el tema de redes sociales. Entonces hablamos de fotoretoque, fotoediting, y aquí entra en juego lo del mockup digital, que simplemente es la manera de hacer un mockup con vuestro ordenador, con un software completamente gratuito. Yo he probado un poco de todos y que sea completamente realístico, ¿vale? Es una pasada, me ha costado mucho tiempo, entonces espero que os guste. Los que estáis ya inscritos lo estaréis ya aprovechando, me vais diciendo, y lo que no estáis todavía dentro del curso, espero que os apuntáis, porque la verdad que le he puesto mucho cariño y para mí mola mucho. Dicho esto, vamos con el tercer punto, que es el laboratorio. O sea, la elección del material en el sector anterior depende muchísimo de la capacidad que tienen vuestros laboratorios. Yo tengo laboratorios, trabajo con laboratorios muy buenos y, por ejemplo, me viene a la cabeza Raúl. Raúl es muy bueno a la hora de utilizar la técnica de maquillaje. Entonces, si yo tengo mucho espesor, hablamos, por ejemplo, de unas carillas que los dientes están retroinclinados y tengo espesor para darle a estas carillas. Y cuando más espesor tengo, más seguridad me da un material que tenga resistencia mecánica, como el disilicato, por ejemplo. Para mí es muy importante no solo el volumen, sino también el tema del espesor incisal. Si tengo ya más de 2 milímetros, y esto lo dice la literatura, la feldspática, que está hecha con técnicas de condensación, o sea, simplemente el laboratorio polvo líquido, va añadiendo cerámica, entonces no tenemos una resistencia mecánica que pueda asegurarnos que no tengamos problemas en este tipo de diente, ¿vale? O sea, para mí los 2 milímetros incisal es clave para decidir si es un disilicato o una feldspática, ¿vale? Y según esto, yo decido realmente a qué laboratorio mandarlo. Por ejemplo, me he dicho, Raúl es capaz de hacer trabajos excepcionales maquillando estas carillas de disilicato fresadas. Entonces puedo mandar, por ejemplo, espesores grandes a él. Pero tengo otro laboratorio que, por ejemplo, trabaja mucho mejor, no que Raúl sea muy bueno también en esto, mucho mejor el tema de la feldspática. Entonces la lámina de platino y tal, son trabajos muy finos y son trabajos, a mi manera de ver, mucho más bonitos de ver y mucho más naturales. Entonces, aparte del espesor, tenemos también que tener en cuenta las habilidades que tienen nuestros laboratorios. Hay laboratorios que yo lo cual no he trabajado nunca, que tiene mucha capacidad también con el composite. Entonces, coger, por ejemplo, composite indirectos, que es una buena solución. A mi manera de ver, cuando se trata de tallar o preparar el diente, yo estoy siempre a favor de hacer cerámica. O sea, cuanto hago muchísimo composite, pero lo hago sobre todo directo. Entonces, si el laboratorio trabaja bien también el composite indirecto, podéis pensar en esta solución. Siempre teniendo en cuenta el problema de los composites, que en los composites indirectos funcionan muy bien, que a lo largo de los años se van desgastando más, van perdiendo brillo de más por el tema de la absorción de agua. Entonces, una vez que habéis elegido el laboratorio, lo último que tenéis que tener en cuenta es probablemente lo más importante, es el paciente, la boca del paciente. Si yo tengo un paciente que de primera me dice, yo no quiero que me toques los dientes, ya ahí la cosa cambia. Entonces ahí tenemos una limitación, o sea, el paciente lo que hace es poner limitaciones. Entonces, primera limitación es que el paciente no se quiera tocar los dientes. Entonces estáis obligados a hacer composite directo, ¿vale? Dependerá un poco de vosotros, de vuestras manos. Podéis utilizar la técnica directa, estratificar si sois capaces, si habéis aprendido la técnica, o utilizar, por ejemplo, la técnica inyectada, que es una muy buena alternativa, teniendo en cuenta todas las desventajas que comenté
en los podcasts anteriores. Lo otro que tenéis que tener en cuenta, el otro factor, es el tema de la higiene del paciente. O sea, yo en un paciente que no tiene higiene, aparte que no me gustaría tratarlo, pero una higiene como tanto el tabaco afecta mucho más el composite claramente que la cerámica, por cuanto la cerámica también puede tener problemas o tiene que tener en cuenta. Tercer factor, por todo el tema del paciente, es el factor económico. O sea, el factor económico es una limitante, no debería serlo, pero la realidad es esta. La sociedad tenemos problema de dinero a veces, los tratamientos odontológicos, sobre todo en España y en Italia, son muy caros, entonces hay que tener en cuenta este factor. Entonces, para mí la alternativa se reduce siempre entre un composite directo y una cerámica, ¿vale? Porque también dentro de la cerámica también tenemos varios tipos de gas, o sea, una cerámica fespática es diferente a nivel de coste con un disilicato monolítico. Hay otro factor de tener en cuenta. Y por último, el tipo de paciente. Imaginaros que tenéis un paciente periodontal, ¿vale? Entonces, lo cual, llegar a cerrar estas troneras conllevaría una preparación muy, muy exagerada, muy, muy agresiva. Entonces, en pacientes como estos, hay que siempre valorar las dos opciones, tanto composite directo como la cerámica. A mí me gusta siempre, cuando se trata de cerámicas, hacer unos tallados que quiten la parte interproximal, eliminen la parte interproximal para que la carilla abrace el diente en toda su integridad, sobre todo en vestibular. A lo mejor muchas veces abraza también un poco en palatino, haciendo como si fuera una corona 3/4. Pero el paciente muchas veces es una limitación. Tenéis que intentar hablar con el paciente y llevarlo a vuestro campo y sentiros libres de decidir el material cerámico que vais a utilizar según realmente lo que pensáis sea lo mejor, ¿vale? Lo que he dicho antes, por ejemplo, un paciente que ya tiene periodontal, que tiene mucha pérdida, a lo mejor la elección es obligada entre utilizar composite para guardar todo el esmalte posible o irnos a coronas, por ejemplo. Entonces, con este último tema os dejo. Yo espero haber sido claro, haber seguido un poquito más una estructura a este podcast, que es un poco general, pero que os da un poco una idea general de lo que es la rehabilitación en anteriores. En el próximo podcast seguramente hablaremos de los posteriores, de la mejor elección según espesores, tipo de paciente, aumento de dimensión vertical. Si tenéis dudas o simplemente no estáis de acuerdo conmigo, podéis comentarme. Voy a hacer una publicación en Instagram donde podáis comentar, pero también en el podcast, aparte de dejarme unas estrellitas, que me hacéis feliz cada estrellita que me dejáis. Muchas gracias y os deseo una muy buena semana y un abrazo a todos.